Bueno, muy buenas noches. Primero que todo, pues gracias al Parque Explora por organizar de forma tan expedita una conferencia sobre un tema, digamos, de la actualidad que tiene este. Estamos hablando de un evento que ocurrió apenas hace menos de un mes, de modo que, digamos, Explora se está luciendo ahí, creo yo, al abrir este espacio para hablar de estas cosas. Por la misma razón, digamos, este es un evento o una noticia en desarrollo, de modo que desde el principio les advierto que algunas de las cosas que puedo contar aquí son cosas que van a estar cambiando, que van a estar o bien perfeccionándose, o que algunas incluso se van a reevaluar tal vez en las próximas semanas o en los próximos meses. Bueno, muy bien, este es más o menos un poco el plan, digamos, de la conferencia del día de hoy. Vamos a empezar hablando un poco sobre, digamos, la familia o los objetos a los que pertenece este cuerpo que nos impactó, que impactó a la Tierra el 15 de febrero de 2013. A continuación vamos a hablar un poco sobre cómo ese cuerpo termina entre nosotros, cómo entra a la atmósfera, nos impacta y finalmente cómo la información que se obtuvo durante, digamos, el fenómeno fue utilizada por distintos, o está siendo utilizada por distintos grupos de investigación a nivel internacional, incluyendo el grupo de la Universidad de Antioquia, para reconstruir los detalles del evento. Y finalmente, pues voy a ir con unas reflexiones sobre lo que podría ser el futuro de esta investigación. Aprovecho ahora para disculpar al profesor Ignacio Ferrín, que iba a tratar los primeros puntos de esta charla. Él tuvo que irse a Venezuela urgentemente porque tenía una situación familiar, pero les dejo a todos muchas saludes. Muy bien. Desde el principio, cuando planteé la idea de la charla, me imaginé contando esta historia como la historia de precisamente un personaje, a la manera de literalmente una biografía, ¿cierto? Un relato, digamos, histórico, un relato en el tiempo. De modo que cada uno de los temas los voy a acompañar un poco de una cronología que se basa también un poco en el trabajo que se está realizando actualmente en relación con la reconstrucción. Y la cronología comienza un año tal vez desconocido en el pasado. Yo coloqué aquí hace 13.000 años, pero podría ser perfectamente 1.000.000 de años o 1.000 millones de años, cuando este cuerpo adquirió el camino, la trayectoria en el espacio que lo llevó finalmente hasta nuestro planeta hace menos de un mes. Pongo 13.000 años porque es una cantidad de tiempo, digamos, razonable en términos astronómicos y también en términos de lo que podemos decir es el registro observacional por parte de nuestra especie de este tipo de eventos. De entrada, una de las cosas que hay que llevarse el día de hoy de aquí es que este no es un evento único en la historia de la Tierra, sino que además es un evento realmente muy común y que simplemente tiene dentro de las cosas que lo hacen único el hecho de que los seres humanos hayamos estado tan atentos, llenos de instrumentos para registrarlo. Bueno, la historia comienza observando el cielo también, puesto que la existencia de todo lo que conocemos sobre el universo esencialmente se ha derivado de nuestra observación del cielo, y cuando uno mira al cielo lamentablemente no ve nada que nos recuerde a los asteroides. O sea, los asteroides realmente no están presentes en el cielo. Si uno saliera esta noche a decir, bueno, ya estuve en una charla sobre un asteroide, voy a ir a ver los asteroides a la terraza de mi casa, tengo una malísima noticia, es no va a haber absolutamente nada. Entonces, todo empieza por ahí, empieza, ¿dónde están los asteroides? En el cielo. Lamentablemente, lo único que podemos ver del sistema solar son los cuerpos más grandes con nuestros ojos, los planetas. Aquí, por ejemplo, aparecen planetas Mercurio, Venus y Marte, que con la Tierra forman los planetas interiores. Y más allá de eso, no hay mucho que con nuestros ojos, nuestros limitados ojos, puedan ver, excepto si se ayudan un poco de la fotografía, ni siquiera de los telescopios, de la fotografía.
La fotografía es la primera pista de la existencia de algo más entre los planetas. Seguramente no se alcanza a percibir muy bien, o sí, yo desde aquí la estoy viendo en este ángulo de diagonal, pero hay un fenómeno muy bonito que se puede apreciar en un cielo verdaderamente transparente y oscuro al atardecer, justo cuando termina o cuando estamos, digamos, en medio del ocaso y terminando el ocaso. Ese fenómeno se lo llama la luz zodiacal. La luz zodiacal es una pirámide de luz que sale desde el horizonte por la misma región donde se puso el sol. En esta imagen, que es mucho más fina que la anterior podría ser una imagen perfectamente lograda por un aficionado. Bueno, hoy en día los aficionados a la astrofotografía son tan berracos que cualquiera de estas imágenes realmente es lograda por aficionados, pero en esta sí se ve claramente se nota la presencia de esa pirámide, de ese triángulo que sale desde el horizonte. Aquí se lo voy a señalar para que se lo inventen ahí en la cabeza, ¿cierto? Este triángulo que hay aquí, que indica que hay algo allá en el cielo que es distinto de los planetas que vemos, de los planetas que vemos con facilidad. Repito, para ver este fenómeno normalmente se necesita la fotografía, pero en realidad si uno es paciente y tiene una imaginación lo suficientemente poderosa, un lugar, por ejemplo, como el desierto de la Tatacoa sería un buen lugar para ir a ver este fenómeno. Yo estuve hace un par de años en el desierto, hace 2 años en el desierto, tuve la oportunidad de ver la luz zodiacal. La luz zodiacal es la única entidad observacional, el único ente que usted puede ver en el cielo y que nos recuerda que el espacio entre los planetas no está vacío. En esta imagen que hay aquí, que lamentablemente también por las condiciones de iluminación no se puede ver muy bien, se nota qué produce la luz zodiacal. La luz zodiacal la produce una inmensa cantidad de partículas diminutas que van desde el tamaño de una uña hasta partículas de polvo que flotan entre las órbitas de los planetas. Algunas de esas partículas, si la Tierra tiene la mala suerte de moverse, digamos especialmente a través de regiones donde hay una abundancia de estas partículas, se precipitan en la atmósfera produciendo un fenómeno muy bonito que, digamos, popularmente llamamos estrellas fugaces, pero que de manera técnica los astrónomos se conocen como meteoros. El meteoro ruso. ¿Cómo llamar ese evento que ocurrió en Rusia? Aquí empezamos entonces a clarificar los términos. En realidad en Rusia sí se vio un meteoro, en el sentido de que se vio un objeto que entró a la atmósfera y produjo un trazo en el cielo. Lo que pasa es que fue un meteoro, demasiado grande, y por la misma razón llamarlo estrella fugaz sería por debajearlo. Entonces existe otra categoría entre las estrellas fugaces que es la de bólido, que ya son estrellas fugaces mucho más poderosas, y que incluso pueden llegar hasta producir ruido. Pero aún el término de bólido es por debajear al que realmente debería llamarse un superbólido, ¿cierto? Para hacerle justicia a este fenómeno. Pero resulta que es que superbólido también es por debajear a este fenómeno. Este fenómeno no tiene parangón en la historia reciente de la observación astronómica, y está incluso más allá de la categoría de superbólido. En general, los astrónomos llamamos a estos eventos que empiezan siendo meteoros, eventos, simplemente eventos de impacto. Entonces, la conclusión es que incluso nuestros pobres ojos reconocen que allá afuera hay algo más que planetas. Entre los planetas hay cosas que por lo menos sabemos son cosas del tamaño de una uña o de granos de polvo, y que naturalmente, ustedes saben, llegan hasta alcanzar tamaños importantes, tamaños que, si bien no son como los de los planetas, que si fueran así los veríamos con facilidad, sí son suficientemente grandes para que sean registrados con instrumentos astronómicos. Lo que el evento de Chelyabinsk demuestra, y nos demuestra, le demuestra a toda la humanidad que no le había puesto atención a estas cosas, es que esas partículas que hay entre los planetas no son inofensivas. Vivimos en un campo minado, y a medida que evolucionamos como especie, a medida que evoluciona la cultura y la tecnología, somos más frágiles a esas minas.
Inicialmente esas minas no nos amenazaban cuando éramos hombres que dependíamos de las pieles de los animales y de la comida que eventualmente conseguíamos por ahí. Los eventos ocurrían con la frecuencia que tenían que ocurrir, pero ahora que tenemos sobrepoblado el planeta, miren esta hermosa imagen que utilicé de fondo, le agradezco a Don Davis que no me la prestó, yo se la robé, se la pedí, digamos, prestada sin permiso. Si me está viendo en internet, porque a veces aparecen estas cosas en internet, le agradezco mucho por esta bellísima representación del evento, donde en el fondo, allá abajo, se ve la ciudad de Chelyabinsk, y lo que vemos es que es una ciudad relativamente grande en medio de un montón de lagos. Esta es una región llena de lagos. Esta región habría estado despoblada, o probablemente poblada por tribus hace 13.000 años, pero hoy en esa región hay 1,5 millones de habitantes. Ahí está, digamos, una muestra de que eventos que ocurren en lugares remotos pueden afectarnos ya porque estamos sobrepoblando el planeta. Ahora bien, pero esto es cuento viejo. O sea, ¿cuántas veces oye uno hablar de que los asteroides sí, que la amenaza a la Tierra? Pero es que parece que la gente, y cuando hablo de la gente no me refiero a ustedes que están aquí en el planeta, aquí en el Parque Explora y que son interesados por la ciencia, sino cuando hablo de la gente que toma decisiones y que invierte dinero para hacer cosas en el mundo. Esa gente parece no estar consciente de verdad del riesgo. Y no lo está por una razón muy sencilla. Todos nacieron después de 1908. 1908 es una fecha muy importante en la historia de la astronomía y debería ser una fecha muy importante en la historia de la geopolítica o la política mundial, pero no lo es porque la política tiene muy mala memoria, la astronomía no, la ciencia tampoco. Y lo es porque 1908 es la fecha, junio 30 de 1908 es la fecha del primer evento de impacto del que los seres humanos fuimos testigos en tiempos de la ciencia, en tiempos históricos, en tiempos de la fotografía. Un evento que se produjo aproximadamente a las 7:14 de la mañana y que fue tan violento, que arrasó con 80 millones de árboles en una región inmensa en el centro de Rusia, en el centro de la Siberia, y que incluso 12 años después todavía se veía destrozada. ¿Qué digo 12 años después? Incluso si usted va hoy a pasear a Siberia, no es un paseo pues muy agradable que digamos, pero si usted es muy curioso y dice, bueno, va a hacer un tour a Tunguska, que hoy en día predico en esta conferencia que Tunguska va a volver a la palestra pública. De Tunguska se va a empezar a hablar a partir de ahora muchísimo. De Tunguska se han escrito aproximadamente 1.000 artículos científicos. Son pocos los fenómenos físicos, los fenómenos astronómicos en los que se ha escrito tanta ciencia, y ahora se van a escribir otros 5.000, con toda seguridad, después de lo que pasó. Miren, en 2008 todavía los árboles en Tunguska están caídos. A mí me gusta mucho pensar en Tunguska pensando en el evento de Chelyabinsk, porque muchas de las imágenes que hoy estamos viendo de lo que se vio en Chelyabinsk recuerdan dibujos que los investigadores pudieron hacer con base en las experiencias que contaran los lugareños en Tunguska en aquella época. Miren esta imagen espectacular del contrail. Lo que pasa es que este es un mega contrail. El contrail es el trazo dejado en la atmósfera, no por el humo, esto no es humo, sino que esto es en la misma agua de la atmósfera que se condensa al paso del objeto. Este es el contrail que dejó Tunguska. Tunguska fue un evento mucho más energético que este. Tunguska tuvo la energía de una bomba H, este tiene la energía de una bomba nuclear convencional. Tunguska, la luz producida por Tunguska fue vista en Europa, aproximadamente a unos 7.000 kilómetros, 6.000 kilómetros de distancia. El ruido le dio la vuelta a la Tierra, fue registrado por sismómetros muy lejos. Tunguska fue un evento verdaderamente poderoso, pero Tunguska fue visto por una población diminuta, porque esta región de Rusia, primero, está muy despoblada, pero segundo, era una región, apenas estábamos en 1908. Así nos imaginamos que fue Tunguska. Aquí está Tunguska, el evento de Tunguska, y ahí está más o menos la región de donde creemos que pudo venir el impactor. Yo no sé si ustedes, por lo menos yo ya estoy muy familiarizado con el mapa de Rusia. Ya aprendí a conocer cosas que nunca en la vida. Yo estudié ruso cuando estaba chiquito. Cuando digo estaba chiquito era cuando tenía 18 años, mentiras que no, eso hace poquito. Resulta que yo estudié ruso y me ha servido mucho
días para reconocer las letras en los videos. Por lo menos alcanzo a leer que en dónde fue filmado el video con base en reconocer el alfabeto cirílico. Bueno, yo no sé si ustedes conocerán el mapa de Rusia, pero en este mapa inmediatamente quien conozca el mapa reconoce la presencia de Moscú, que a diferencia de lo que la mayoría de nosotros pensamos, Moscú no es una ciudad, digamos, perdida en la mitad de la Siberia, ¿cierto? Sino que es una ciudad realmente europea. Moscú está en Europa, Moscú no está en Asia, esta es una primera cosa. Pero adicionalmente, en la mitad entre Tunguska y Moscú, reconocemos a Chelyabinsk. Chelyabinsk. Y quiero hacer énfasis en esto porque para nosotros, digo, para los investigadores que estamos involucrados en esto, y con el temor de parecer un poco agoreros o un poco hasta pseudocientíficos con esta idea, es increíblemente notorio que dos eventos, los únicos dos eventos que en tiempos de la ciencia y en tiempos históricos se han producido, los únicos dos eventos, se hayan producido a solo 2.400 kilómetros de distancia el uno del otro. Y las coincidencias no terminan ahí, hacia el final, voy a volver sobre este punto porque no quiero detenerme mucho aquí, muchas otras cosas, entre comillas, coincidieron. Claro, 2.400 kilómetros no es una distancia cualquiera, 2.400 kilómetros la distancia queda aquí, qué sé yo, a la Guyana o a Caracas, no sé, bueno, son dos cosas muy distintas, pero digamos una distancia verdaderamente grande, pero para el tamaño de Rusia no es realmente mucho, y mucho menos para el tamaño del planeta que tiene cerca a 40.000 kilómetros. Muy bien, entonces, esto fue lo que pasó, o este es el primer antecedente de entre 13.000 años atrás y 105 años en el presente. Pero ¿cómo va a ser este un antecedente a un evento que ocurrió en el 2013? Eso es porque usted se inventó esa conexión entre Tunguska. No, en realidad, aunque usted llegue a demostrar que Tunguska y Chelyabinsk son eventos absolutamente desconectados, en realidad, científicamente se puede probar, y eso lo estamos tratando de hacer en la universidad, ahí sí muy seriamente, que son dos eventos que tienen una relación y que nos están empezando a abrir los ojos sobre de dónde llegan las amenazas del cielo. Bueno, vamos ahora a continuar con la biografía de este impacto, y ahora vamos a cubrir este pequeño intervalo de tiempo que va desde hace 105 años hasta 10 minutos antes de que ocurriera el impacto. ¿Qué ocurrió en ese intervalo de tiempo? Bueno, en ese intervalo de tiempo, entonces lo que ocurrió esencialmente es que nosotros tenemos un sistema solar, digamos, absolutamente cubierto, poblado de asteroides. Este es un video muy bonito que nos muestra, digamos, no en tiempo real naturalmente, nos muestra en tiempo muy acelerado el movimiento de todos estos cuerpos. Lo que ustedes pueden ver ahí es lo que nos enseña la astronomía tradicionalmente, y es que los asteroides se encuentran, la mayoría, ubicados dentro de lo que se conoce como el cinturón principal de asteroides. Lamentablemente aquí no se ve muy bien, esta es otra representación muy interesante de ese remolino de piedras. Pero en realidad los asteroides no solamente están restringidos al cinturón principal de asteroides. En los últimos 105 años, antes del impacto del impactor de Chelyabinsk, este objeto se la pasó orbitando el Sol, él orbitaba el Sol antes de impactarnos, en órbitas que lo separaban del cinturón de asteroides. Es probable que él y sus hermanos, y aquí me atrevo a decir que el de Tunguska tal vez era un hermano del impactor de Chelyabinsk, él y sus hermanos fueron expulsados hace mucho tiempo de la zona del cinturón principal y hoy en día pertenecen a lo que se conoce como los asteroides cercanos a la Tierra, o Near Earth Asteroids, de los cuales se reconoce la existencia, inclusive dentro de esos asteroides, de familias de asteroides. En particular hay 3 familias de asteroides que se conocen como las Apolos, los atenienses y los Amores. Pero de Amores no tienen nada estos hijuepuchas, ¿cierto? Porque estos asteroides se caracterizan, o digamos se los reconoce
porque son asteroides que no solamente abandonaron el cinturón de asteroides, sino que además tienen caminos en el espacio, que como ustedes pueden ver ahí se ve claramente la órbita de la Tierra. Bueno, no se ve claramente realmente, la órbita de la Tierra es la azul, ¿cierto? Estos asteroides cruzan la órbita de la Tierra o se acercan peligrosamente a él. Existen en total conocidos 10.000 NEAs. Yo sabía, ya narré. Estaba en un escenario tan serio, un escenario filmados y todos nos iban a quedar mal como paisas. Sí, yo sé que todos iban a pensar en esto. Todos iban a pensar en esto, es que yo los conozco. En el planetario están diciendo, por ahí que mucha NEA. Hay más de 10.000 NEAs, bueno, estos son nuestros adorados personajes de Campo Elías, y ¿cómo llamaba el otro? Campo Elías y el Puntudo, con Vargasville. Bueno, que Campo Elías creo que ahora es dueño, está operando el teatrico. Estoy muy orgulloso de que haya hecho eso después de haber sido una NEA. Ok, entonces resulta que en este momento conocidos hay 10.000 NEAs. Pongo más de 10.000 porque en realidad esos son los conocidos. ¿Cuántos hay desconocidos? No lo sabemos todavía, pero ese es uno de los problemas científicos abiertos más importantes. La situación es esta. En este momento y durante el último siglo, así se vio de congestionada el sistema solar interior. En esta imagen que hay aquí, ¿dónde está la Tierra? Perdida en un montón de NEAs. Ya a partir de ahora voy a hablar de los NEAs internacionales. Recuerden que esto está viendo por YouTube. Y en este instante, alguien está escribiendo un comentario en YouTube. Este tipo sí habla muy raro, ¿cierto? Que no conocen el acento paisa y obviamente no me conocen a mí. Entonces resulta que la Tierra está perdida en medio de un conjunto inmenso de asteroides que cruzan su órbita de forma absolutamente, digamos, cotidiana. Para estos asteroides, cruzar la órbita de la Tierra no es una cosa novedosa, no es una cosa especial, sino que es una cosa completamente cotidiana. Algunos de esos asteroides inclusive están ahí parqueados por culpa de la gravedad de la Tierra. En total se contabilizan que entre los asteroides cercanos a la Tierra hay aproximadamente unos 5.200 que son Apolos, unos 3.600 que son Amores y 760 que son atenienses. Nuestro asteroide, el asteroide que nos golpeó en el 15 de febrero, es un Apolo. Lo que era un poco de esperarse, en tanto los Apolos representan el 60% de los asteroides de las NEAs que existen. Bueno, dentro de los asteroides cercanos a la Tierra existe un subgrupo. Ese subgrupo se conoce como asteroides potencialmente peligrosos. En inglés, Potentially Hazardous Asteroids. La definición de un asteroide potencialmente peligroso es la de un asteroide que se acerca a una distancia de la Tierra que es apenas unas cuantas veces la distancia a la que se encuentra la Luna. ¿Eso qué quiere decir? Que estos asteroides están a una distancia a la cual la gravedad de la Tierra puede empezar a tener un efecto, o todavía tiene un efecto. Digamos que la Luna está ahí porque la Tierra está haciendo un efecto sobre ella importante. Si la Tierra no ejerciera o no tuviera un efecto gravitacional a la distancia de la Luna empezaría a orbitar el Sol, preferiría el Sol sobre nosotros. Pero el hecho de que la Luna esté ahí indica que la Tierra todavía está haciendo un efecto. El efecto de la Tierra llega más lejos. Por eso entonces estos asteroides son especiales, porque cuando los asteroides se aproximan por su movimiento natural a una distancia tan pequeña, la Tierra cambia sus órbitas. Y al cambiarla, puede ponerlos en caminos que eventualmente podrían conducirlos a una colisión con la Tierra. Existen aproximadamente 1.383 asteroides potencialmente peligrosos. Les adelanto que con el profesor Ignacio Ferrín, en el último trabajo que estamos publicando en esta área, acabamos de calcular que con base en lo que estamos observando en Chelyabinsk existen aproximadamente unos 1.600 PHAs desconocidos y peor aún, no buscados. Porque resulta que los asteroides, los PHAs que están en este grupo que estamos identificando el profesor Ignacio Ferrín y yo, son esos asteroides que tienen características similares a las que vimos en el asteroide, en el impactor de Chelyabinsk.
El profesor Carlos Molina, al hacer la presentación de esta conferencia, dijo el meteoroide. Nosotros, cuando publicamos el primer trabajo, dijimos el meteoroide de Chelyabinski. Entonces la pregunta es un meteoroide o es un asteroide? Entonces, mientras el objeto, este es el caso, se mantenga orbitando el Sol, es un asteroide. Es un asteroide pequeño, un asteroide de 17 metros. Cuando el objeto se convierte en un objeto que va a impactar a la Tierra, entonces usted ya puede hablar de un meteoroide. Su tamaño no lo conoce. El meteoroide es el objeto que entra a la atmósfera y produce un meteoro. Entonces, a partir de ahora, como nos estamos refiriendo a quién era este personaje, yo a partir de ahora lo voy a llamar el asteroide. Ahora bien, ¿qué nombre le ponemos al asteroide? Miren el nombre tan bonito y tan elegante y tan romántico como ponerle un perro que tenía el asteroide 2012 de A14. ¿Se imagina? 2012 de A14, no, llamando al perro con ese nombre. Bueno, esos son los nombres que les gustan a los astrónomos, en realidad son los nombres provisionales que se utilizan para denotar a los asteroides. El 2012 hace referencia a que el asteroide fue descubierto en el 2012. El D hace referencia al hecho que fue descubierto en el mes de abril. El A hace referencia a que fue descubierto en la primera quincena y el 14, que fue el 14º descubierto en esa quincena. Es un sistema de una nomenclatura, digamos, en la que puedo tener de pronto algún errorcito, por si me están viendo y alguien está en Wikipedia verificando todo lo que estoy diciendo. Si tengo un errorcito, me disculpan y borren este pedacito del video. Bueno, cuando el asteroide es un asteroide conocido, reconocido, le ponen un nombre propio. Y normalmente los descubridores son los que le dicen qué nombre tiene este asteroide. El profesor Ignacio Ferrín, que probablemente va a ver también el video, tiene asteroides, ha descubierto 7 asteroides que tienen nombres propios que él asignó. Uno de ellos, por ejemplo, el asteroide Vigo. El asteroide Vigo recibe su nombre de la ciudad de Vigo, que es la ciudad donde nació Ignacio Ferrín. A él le hicieron un homenaje, le dieron las llaves de la ciudad y todo, por haberle puesto el nombre. Y hay un asteroide del que nos sentimos muy orgullosos en Colombia, que se llama el asteroide Am-Bernal, que es un asteroide que fue bautizado en honor a Antonio Bernal, que es un astrónomo colombiano que ha dejado muy en alto el nombre de Colombia en España, también por sus trabajos, en este caso en el área de la investigación y de la educación en astronomía. ¿Qué nombre le vamos a poner al asteroide, a ese asteroide? En primer lugar, realmente es un asteroide muerto, entonces la idea del nombre es difícil. Yo les voy a proponer, con todo el respeto de la audiencia nacional e internacional, ponerle un nombre provisional, un nombre de cariño. Lo voy a llamar el Zurrín. No es un nombre muy bonito porque le recuerdan un zurrón, aunque esto es un verdadero zurrón. Y huepucha, zurrón que nos pegó bien duro. Pero es un nombre que se forma con digamos, donde no hay peleas entre Ignacio y yo. La verdad, esto no tiene futuro. A ese asteroide nunca le van a poner así, con toda seguridad. Primero porque a los asteroides muertos no les ponen nombres. Es como a los científicos muertos tampoco les dan premio Nobel. Pero entonces, como yo soy Jorge Zuluaga y estoy aquí parado, yo le voy a poner al asteroide como me da la gana y le vamos a llamar Zurrín. Bueno, hay otros que le han puesto otros nombres. Por ejemplo, me encontré en estos días en un blog que le llamaban también Chelby, el asteroide Chelby de Chelyabinski. Muy bien, mientras todos estábamos naciendo, o asistiendo a un concierto hace un par de años, o asistiendo a una, digamos, manifestación, o estudiando, etc. Zurrín, o nuestro asteroide, el asteroide o el impactor de Chelyabinski, estaba orbitando el Sol, miren, los últimos 4 años, siguiendo una trayectoria que cortaba permanentemente la órbita de la Tierra en este punto. Permanentemente. Quiero repetir, quiero digamos, insistir en eso. La órbita del asteroide permanentemente cortaba la de la Tierra. ¿Por cuánto tiempo esa órbita cortó la órbita de la Tierra? No lo sabemos todavía. Porque resulta que esas órbitas se modifican con la gravedad producida por la Tierra misma y otros planetas. Pero lo que sí les quiero asegurar es que estuvimos de buenas hasta ahora. Ese objeto nos pudo haber pegado en las últimas décadas. Es una de las cosas que queremos investigar hasta ahora. Solamente hasta hace un par de años, hasta hace un par de semanas estuvimos lo suficientemente de malas para que el objeto se aproxime. Miren cómo el objeto en algunos momentos se aproxima a la Tierra y después vuelve a alejarse, hasta que en el último año el objeto se levanta por encima del plano del sistema solar y va a parar a la Tierra. Aquí hay una animación que construimos hace poco, mostrando el último año, la última aproximación del objeto.
Y ahí ven cómo el objeto se aproxima desde arriba de la Tierra. Esta es la reconstrucción que hemos hecho Ignacio y yo en la Universidad de Antioquia. Y esta visión que hay aquí nos muestra una propiedad muy interesante del objeto. La primera es, miren que uno esencialmente podría llamar a este evento un evento de atropellamiento en vía pública. Entendiendo el sistema solar como la vía pública. ¿A qué me refiero? A que el asteroide en realidad fue atropellado por la Tierra. El asteroide iba moviéndose en su órbita muy tranquilo y la Tierra esencialmente vino y se lo llevó por delante. La Tierra se lo llevó por delante. Eso es un primer detalle muy interesante. Siempre me han preguntado cómo nos pegó y uno siempre imita en el asteroide llegando así como, ¡ay, voy a matar al asteroide! ¿Cierto? Cuando en realidad la Tierra fue... Los habitantes del asteroide lo que dijeron fue colisionó contra nosotros la Tierra, ¿cierto? La Tierra se nos vino encima. Bueno, eso es interesante también por otro detalle, la velocidad. Si el objeto nos hubiera impactado, la velocidad que habría traído el objeto podría haber sido mucho mayor. El impactor de Tunguska pudo haber entrado a una velocidad de unos 30 kilómetros por segundo. Para que se hagan una idea, 10 kilómetros por segundo puede ser aproximadamente unas 30 veces la velocidad del sonido. 10 kilómetros por segundo, esperen que de pronto estoy exagerando un poco, la nota, 1 kilómetro por segundo. La velocidad del sonido es 1/3 de kilómetro por segundo, de tal manera que 1 kilómetro por segundo es aproximadamente 30 veces la velocidad del sonido. Entonces, ¿qué sucede? 10 kilómetros por segundo es aproximadamente entonces unas 30 veces la velocidad del sonido. 10. ¿Eso qué quiere decir? Que 30, ¿cierto? Equivale aproximadamente a unas 3 veces eso. O sea que está equivaliendo aproximadamente a unas 90 veces la velocidad del sonido. Esa fue la velocidad con la que entró el impactor. Pero la velocidad del impactor de Chelyabinsk solo fueron apenas unas pobres 15 a 18 kilómetros por segundo. La razón se entiende también. La razón es que cuando los dos objetos se encontraron en el espacio, los dos tenían aproximadamente la misma velocidad hacia adelante en sus órbitas. Entonces, en realidad, inclusive el objeto pudo haber caído en caída libre desde el cielo. ¿Usted imagina? Hay un asteroide cayendo en caída libre. Si estuviera en una órbita, digamos, igual a la de la Tierra. Pero como la órbita era un poco más excéntrica, en realidad lo que hizo la Tierra fue borrarle la velocidad que llevaba para adelante y solo le quedó una velocidad hacia un lado. Esa velocidad, esos 15 kilómetros por segundo, era la velocidad que tenía el asteroide saliendo hacia afuera del Sol, saliendo en dirección hacia afuera del Sol, y era una velocidad remanente relativamente pequeña. Si no, el daño hubiera sido un poco mayor. Y el último detalle, o el otro detalle que yo quiero revelar con esta imagen, aquí están exagerados los tamaños, es, miren lo que sucede cuando yo cojo la cámara y me voy a mirar desde atrás, desde la Tierra. ¿Qué ven? Desde la Tierra no se ve el asteroide. ¿Por qué razón? Porque resulta que la parte iluminada del asteroide está del otro lado, está del lado del Sol. Entonces, lamentablemente, por mucho que hubiéramos soñado, no hubiéramos podido verlo llegar. A eso, Ignacio y yo, hoy en día lo llamamos la puerta de atrás de los asteroides peligrosos. Esa es la puerta por la que podrían llegarnos, ya nos llegaron 2, la pregunta es cuánto nos van a volver a llegar. ¿Qué podríamos hacer para evitar que nos llegaran desde atrás? Una posibilidad es esta. Estas son imágenes de radar que pudimos haber detectado del asteroide. En estas imágenes la luz del Sol pues en realidad es un poco falsa aquí. Aquí lo que vemos es una imagen pixelada del objeto vista con radar. Las ondas de radio van hasta allá y se devuelven y nos dan una idea de la forma y el movimiento del cuerpo. Si tal vez utilizáramos radares para buscar a los asteroides cercanos, podríamos mirar en todas direcciones y de esa manera detectarlos, inclusive de la dirección de la que vienen los que están llegando de la puerta de atrás. O tal vez no debemos utilizar luz visible, dado que el Sol es la que provee la mayor parte de la luz visible, sino por ejemplo el calor, mirar en el infrarrojo. Pero eso tiene unas dificultades terribles, pero son una cosa que tenemos que tener en cuenta. Eso fue lo que estuvo haciendo este asteroide los últimos 105 años, hasta 10 minutos antes del impacto que hizo esto. Esta que aquí ya es una visión desde el sistema de referencia, desde la perspectiva de la Tierra, donde vemos cómo el asteroide se aproximó a Chelyabinsk
sin que nadie lo supiera. 10 minutos. Piensen en lo que son 10 minutos y miren el camino que sigue este objeto en 10 minutos. Está viajando a una velocidad impresionante, mucho mayor que la velocidad a la que viaja, digamos, cualquier vehículo espacial. Este objeto no hubiera sido imparable. Esto me lo preguntaban muchos periodistas. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Ustedes que están preparando en la Universidad de Antioquia para parar asteroides? No, papito. ¿Quién va a parar una cosa que viene a 40 veces la velocidad del sonido y pesa 7.000 toneladas? Del tamaño de un edificio. Ahorita les vamos a hacer una comparación. No para nadie. Lo máximo que uno puede hacer es predecir dónde va a caer. Predecir dónde va a caer. Bueno, a esta escala la atmósfera ni siquiera alcanza a verse. La entrada a la atmósfera de este objeto ocurrió en el último medio minuto del camino. O sea, tomen el punto de 1 minuto y más o menos por aquí fue donde el objeto empezó a hacer bulla dentro de la atmósfera. Este es, digamos, en los últimos 10 minutos. Muy bien, cuando el objeto llega a la atmósfera de la Tierra, entonces comienza una fase nueva del evento, que es una fase que esencialmente para el asteroide es encontrarse con una pared que no conocía. Es muy interesante porque también me han preguntado algunas personas que entonces, ¿por qué no había ocurrido un impacto? Y es que la mayoría de nosotros pensamos que los impactos solo ocurren si se excava un cráter o si se abre un hueco. En realidad, aquí hubo un impacto en todo el sentido de la palabra, pero no fue un impacto contra la corteza de la Tierra, sino contra la atmósfera. Los impactos contra la atmósfera también cuentan. No abren agujeros y la huella no queda visible, pero aún así son también muy, muy dañinos. Vamos entonces a recorrer ese intervalo de tiempo que va desde 10 minutos antes de que entrara a la atmósfera, antes de que llegara a ocurrir el impacto, hasta 5 segundos antes de que los primeros fragmentos tocaran la superficie del planeta. La radio rusa que siempre es un volumen muy alto. En este punto comienzan nuestras primeras evidencias visuales, las primeras evidencias registradas por los ciudadanos. Este señor iba derecho, apenas vio eso, volteó. Se los puedo jurar. Yo no sé ruso, pero yo digo, este tipo dijo, no, las pelotas, no me pierdo esto, ¿cierto? Ahora, ¿dónde cae eso? Bueno, todos escuchan una música regularonga. Bueno, como pueden ver ahí, entonces el fenómeno es un fenómeno espectacular y es un fenómeno que comienza como un punto luminoso en el horizonte o por encima del horizonte. Miren que estamos al amanecer, el sol estaba ahí abajo, ahorita les enseño una fotografía la única fotografía que yo conozco hasta ahora donde se ve el sol y el objeto. Y adivinen quién gana. Bueno, entonces el objeto comienza con un punto en el cielo y ese punto, si bien no se puede precisar como el momento de la entrada a la atmósfera, uno sí puede más o menos asegurar que no estaba a más de unos cuantos kilómetros del momento en el cual este objeto arranca a quemarse en la atmósfera. Los seres humanos, desde los años 50, conocemos muy bien la física, ahí los invito a conocerlas afuera de Chelyabinsk. Los seres humanos conocemos muy bien la física de la entrada de objetos. Este tipo iba por un meteorito con toda seguridad también. Conocemos muy bien la física de la entrada de estos objetos porque hemos visto otros objetos planeados entrar a la atmósfera de esta manera. La primera persona a la que yo llamé para pedirle un dato en estos días fue a Julián Mauricio Arenas, que ustedes saben es nuestro experto aquí local en asuntos aeroespaciales, para preguntarle a qué altura el transbordador espacial empezaba a brillar. Y él me dijo, no, eso más o menos ocurre a unos 90 kilómetros de altura. Esa es más o menos la altura a la que empezó a brillar el asteroide de Chelyabinsk. Ahora, hay diferencias porque resulta que el transbordador espacial, cuando entra a la atmósfera, entra realmente a una velocidad entre 4 y 8 kilómetros por segundo. En cambio, este está entrando a 18 kilómetros por segundo. Probablemente empezó a brillar mucho más arriba. Créanlo o no, a pesar de que sabemos que hubo un montón de cámaras de video que registraron el evento, también habían micrófonos que escucharon el evento. Resulta que la Tierra está cubierta de una red muy grande, tamaño de la red, toda la Tierra.
formada por o creada por una cosa que llama la Comisión de la Organización para el Tratado, digamos, de Pruebas Nucleares, o para el Tratado de la Prohibición o el Control de Pruebas Nucleares. Esta red es una red de micrófonos de infrasonido, o sea, micrófonos que escuchan sonidos que no son perceptibles por el oído humano. El oído humano puede percibir sonidos que van más o menos de los 20 o 40 Hz para arriba, Hertz. En cambio, estos detectan sonidos que están por debajo de los 10 Hz hasta 0.01 Hz. Prácticamente, en ese intervalo de frecuencias, lo único que se detecta, lo único que se oye, son los sismos. Un sismo puede tener una frecuencia más o menos de ese orden. ¿Por qué son importantes los infrasonidos? ¿O por qué es importante el infrasonido y qué tiene que ver el infrasonido con test de qué? Estos tests son test nucleares. Resulta que el infrasonido es capaz de moverse por la atmósfera sin absolutamente ningún obstáculo. Los sonidos que nosotros producimos, que son de alta frecuencia, por ejemplo, yo estoy produciendo aquí sonidos muy entonados, cercanos a más o menos unos 400, 500 Hz. Estos sonidos los interrumpen los obstáculos que me rodean. El computador no deja que pase todo el sonido, todo se queda aquí. Pero si yo produjera infrasonidos, los sonidos de muy baja frecuencia, como lo hacen los elefantes, esos sonidos llegarían muy lejos. Ustedes saben que los elefantes se comunican en las praderas africanas con infrasonido. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que en el planeta se pueden escuchar infrasonidos a distancias impresionantes. Impresionantes. Entonces, esta gente, estamos hablando de las organizaciones internacionales, ha instalado detectores de infrasonido por todo el planeta para escuchar, no ólidos ni impactos, para escuchar las pruebas nucleares de los demás. La idea es que nadie haga una prueba nuclear sin que los demás lo sepamos. Las pruebas nucleares se pueden hacer, bueno, excepto si eres Irán y Corea del Norte. Evitar esta parte. Muy bien, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver el infrasonido con los bólidos o con el asteroide o con el impactor del evento de Chelyabinsk? Pues resulta que también los bólidos producen infrasonido. Y lo hacen desde que entran a la atmósfera y empiezan una fase que se llama la fase de ablación. Cuando un meteoroide o un asteroide entra a la atmósfera, lo primero que sucede es que el intenso calor producido por la fricción con el aire empieza a limarlo, empieza, digamos, a quitarle materia. Eso se llama la ablación. Como sucede con los aviones supersónicos, el objeto produce a su alrededor una cosa que se llama una onda de choque, ¿cierto? Un boom sónico. Y ese boom sónico finalmente se propaga hasta el piso y transporta todas las frecuencias posibles. Entonces se puede detectar lo que llaman la onda de ablación y obviamente más tarde, cuando el objeto se ha calentado lo suficiente y explota, se produce lo que llama una onda de choque, digamos, bueno, en este caso es cuando, digamos, estalla en la baja atmósfera, se llama una onda de choque balística, ¿cierto? O se puede producir una onda de choque por explosión que también puede ser detectada por esta red de infrasonido. Esta red de infrasonido detectó el objeto. Lo detectó a distancias que oscilan entre 10.000 y 50.000 kilómetros. O sea, este objeto se escuchó a una distancia mayor a la circunferencia de la Tierra, ¿cierto? Es un objeto, esto es un evento realmente, se dice que es el evento más sonoro que se ha producido en la historia de toda esa red de infrasonido. Existen otras redes de infrasonido más pequeñas que utilizan los buscadores de bólidos y entre esas redes también detectaron el evento. Ahora sí se necesita volumen. Ese sonidito que ustedes están detectando ahí, uno me pregunta, ¿qué es? O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿el objeto produjo 3 ondas sonoras? No, el objeto produjo una onda sonora, seguramente en la fase de ablación, una onda de infrasonido, que fue detectada, obviamente, primero por el detector más cercano, después le tomó tiempo para ser detectado por el segundo y después le tomó tiempo para ser detectado por el tercero. Ahora, si es infrasonido, ¿por qué lo puedo escuchar en este video que estoy mostrando? Esencialmente porque con la magia de los computadores se comprimió la señal hasta tener una frecuencia audible por ustedes. Entonces, señoras y señores, ustedes acaban de ser invitados
a presenciar o a sentir algo de lo que se sintió durante el evento. Nosotros no vimos sino videitos y vimos sonido, pero aquí están escuchando ustedes, digamos, el evento como se escuchó en infrasonido. Una cosa muy interesante que generó este evento fue una cascada de reacciones de profesionales de todo el mundo, incluyéndonos, que tratamos muy rápidamente, después de que se produjera el evento, de hacer algo relacionado con él. ¿Por qué razón? Me han preguntado, ¿usted para qué hizo eso? Entonces yo les he contado a todos que lo hice para cumplirle a la gente del coloquio, ¿cierto? A los del coloquio, el coloquio de astronomía es un programa que hacemos el pregrado de astronomía y el Parque Explora en el planetario todos los viernes a las 6:30 de la tarde. Corten, bueno, entonces hay propaganda. Y ese viernes que sucedió el evento, a mí, en medio de las cosas que me ocurren hablando, dije, bueno, yo creo que nosotros somos capaces de determinar la órbita. Y ya me dio pena, ya que lo dije, voy a determinar la órbita, ¿cierto? Pero inmediatamente, obviamente pensé, y es que es claro que uno no hace las cosas porque le da pena a los demás, pensé, es que hay que hacerlo. Todos los profesionales en el mundo que sepamos hacer algo y podemos contribuir al conocimiento de este objeto, tenemos que hacer algo, pero no cuando nos dé el tiempo, tenemos que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque es que la gente inmediatamente va a empezar a preguntar, todos quieren saber qué pasó. Si uno se asume una posición, una actitud en la que simplemente se queda en su escritorio diciendo, no, yo voy a esperar a que lleguen todos los datos, no, yo voy a hacer las cosas bien, en unos 20 años les digo qué pasó, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esencialmente se pierde credibilidad, nadie, pues los periodistas van a preguntar, pero entonces, ¿qué están haciendo los científicos? Los políticos van a preguntar, ¿dónde fue la plata del salario de Jorge Zuluaga? Entonces resulta que la idea es hacer algo y hacerlo ya, porque mucha gente lo iba a hacer. Esto es un ejemplo también de gente que se sentó a hacer cosas inmediatamente. Esta es una simulación hecha en un software que se llama AGI, que utiliza digamos, otras herramientas de software para hacer visualización en 3D y que es utilizada por la Agencia Espacial Europea. ¿Y qué hicieron ellos? Trataron de hacer una visualización de cómo se debió haber visto el evento desde arriba. Y es una visualización muy bonita en donde, entre otras cosas, ellos aciertan en mostrar algo que vamos a ver en las imágenes a continuación, y es que el objeto se fragmentó en la atmósfera. El objeto no llegó entero ni siquiera a la explosión. El objeto se fragmentó. Tal vez no en tantos fragmentos, o tal vez en más, ¿cierto? Pero sí, el objeto se fragmentó. Lamentablemente, la trayectoria que ellos utilizaron en esta reconstrucción fue una trayectoria que calcularon basada en imágenes satelitales. Es una trayectoria que viene un poco desde más hacia el norte de Rusia, y es una trayectoria que hoy sabemos es equivocada, La razón por la que es equivocada es que las imágenes satelitales que registraron este evento las registraron muy cerca al horizonte y había un efecto ahí como de perspectiva que no se logró corregir. Una pregunta muy importante, haciendo referencia a esta fase del evento antes de que ocurra la explosión, que es el momento emocionante que todos están esperando, es una pregunta que muchas personas en internet se hicieron, y es, ¿por qué no lo vieron venir? O sea, ¿quiénes son los rusos, hombre? Jodas, los enemigos de Estados Unidos. Esta gente no está preparada para cualquier ataque nuclear. Por esta cruz bendita, que si esto le hubiera pasado en territorio gringo, los gringos hubieran visto a cosa venir. Se vino, pero no podemos ver nada, escóndanse, ¿cierto? Pero lo hubieran visto, o no. Entonces resulta que investigando, me encontré con esta reconstrucción muy bonita que hizo una persona en internet, no un científico necesariamente, una persona con Google Earth y con datos militares rusos liberados, que no son datos, digamos, que tengan muchos problemas. Las cosas oscuras que ustedes ven ahí son lo que llaman los haces de detección de los radares militares rusos. Miren para dónde apuntan y miren por dónde entró esta cosa. Casualmente, la región de la que vino el asteroide no está cubierta por los radares rusos. Y la otra razón muy obvia es que los radares rusos obviamente no apuntan van a apuntar a todas partes, ¿cierto? Porque es que estás gastando potencia. Ellos apuntan a las regiones donde creen que son más posibles. Si un radar tiene un alcance de 5.000 kilómetros, entonces vos apuntás sobre el horizonte, porque sabes que sobre el horizonte proyectado en el Océano Pacífico es en la estratosfera. Entonces detectar la cosa muy lejos. Vos no detectás aquí cuando ya está encima tuyo la ojiva nuclear, ¿cierto? No haces eso. Entonces, claro, los radares apuntan rasantes. ¿Cuál es el mensaje ahora? Ya no más. También apunten para arriba.
el riesgo también viene de arriba, ¿cierto? Los riesgos también vienen de arriba. Muy bien, pasemos entonces ahora a la fase emocionante del impacto, que fue la fase que tuvo un gran cubrimiento en Internet, un gran cubrimiento mediático, y que es la fase que nosotros conocimos y en la que nosotros hicimos un trabajo de reconstrucción. Esa fase duró 5 miserables segundos. 5 miserables segundos es lo que dura desde el momento en el que el objeto se hace tan brillante como el Sol hasta el momento en el que explota y se convierte en un montón de pedazos que caen sobre el piso. Es increíble, un tiempo tan breve. Y en ese tiempo, bueno, no solo en ese tiempo se vio un espectáculo muy, muy bonito. Ay, el volumen. Bueno, lamentablemente el video está un poquito pequeño, pero ustedes alcanzan a ver la situación y muchos de ustedes vieron este video. ¿Sí escucharon lo que dice el tipo? Bueno, una de las cosas especiales de este video es que es un video absolutamente asombroso y que deja un mensaje a todos los niños aquí presentes, y es que uno tiene que parar en los semáforos en rojo. Siempre. No vaya a ser que un día le toque a usted un meteorito. Este señor muy juicioso paró en su semáforo en rojo, no se lo pasó, él va al trabajo, son las 9 de la mañana, va para trabajo. Está en la mitad de una calle central en una ciudad que se llama Kamensk-Uralsky, que está a 85 kilómetros al norte de Chelyabinsk. Se queda parado, quieto completamente, y empieza a aparecer ese monstruo en el cielo. Dentro de las cosas bonitas del video también están el hecho de que el objeto aparece desde la izquierda, casi desde el momento en el que empieza la fase importante del evento, hasta la derecha, en la que ya no se ve más el objeto. Ahí empieza, aquí, ese punto que hay ahí coincide más o menos con la región en la que se produjo el inicio de la entrada a la atmósfera. Aquí ocurre la explosión, ¡boom! Y aquí se ve el fragmento que termina cayendo por allá. Muy bien. Estas imágenes son captadas de las cámaras que se instalan en los carros, seguramente ya todos ustedes saben, con el propósito de que si hay un accidente quede registrado en video. Estas son otras imágenes. Aquí les cuento que esta es una imagen que me envió el señor Andrei Evgeny, y es una imagen muy especial, muy bonita, no es un video, es una imagen que es la única que yo conozco hasta ahora, que he visto en la red. Si alguien conoce otra, por favor me lo anuncia, en donde se ven dos objetos importantes, el bólido y el Sol. El asteroide que nos golpeó es un Apolo y vino de lo que creemos es la puerta de atrás de los asteroides dañinos. Muy bien, muchas gracias.